Entonces, por esta heterogeneidad, desde hace mucho tiempo se han tratado muchos manejos para la esteatosis y la esteatopatitis hepática. De estos, realmente los sensibilizadores de la insulina y la reducción de peso son los que más éxito han tenido. Todavía hay estudios en fase 3 con las glitazonas y la metformina para tratar de que se aprueben, pero todavía no están finalizados. Y la reducción de peso, que tiene realmente muchas dificultades, sobre todo para el mantenimiento. Este grupo lo que hizo fue investigar los efectos de la leptina, que como sabemos es una hormona que desde los 80 se descubrió, y vieron que algunas personas podían nacer con deficiencia, de lesión del gen de la leptina, y por lo tanto desde el nacimiento desarrollaban obesidad, que al administrar la leptina, aquí con una rata se ve que recuperan casi el peso normal. La idea surgió en estos pacientes porque vieron en estudios hechos en ratas que tenían lipodistrofia, o a las que se les estudiaba lipodistrofia, la lipodistrofia es un trastorno en el que hay una disminución del tejido adiposo, y con esta disminución del tejido adiposo ocurre resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular. Lo que vieron es que tratando de la leptina, recordando un poco de dónde sale, la leptina es una hormona que se produce en el tejido adiposo en concentraciones proporcionales al tejido adiposo. Las personas con obesidad tienen mayores concentraciones de leptina en general, y vieron que al administrar leptina a estas ratas con lipodistrofia, sus trastornos metabólicos mejoraban. Entonces vieron un estudio en donde tomaron pacientes con lipodistrofia con hepatomegalia, trastornos metabólicos, y vieron que con la administración con leptina disminuían sus niveles de triglicéridos, de hemoglobina glucosilada, y normalizaban las concentraciones de leptina. Miren el tamaño del hígado, y las alteraciones histopatológicas disminuían. Pero se preguntaban, bueno, esto que se ha visto en ratas y en pacientes con lipodistrofia, ¿se podrá aplicar a personas sin lipodistrofia? Y bueno, el paradigma es, bueno, si en personas con deficiencia de leptina hay corrección en los trastornos metabólicos, habrá personas con deficiencia de leptina sin lipodistrofia. Hicieron un estudio en el que tomaron pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, y vieron que 10% de los participantes con esteatohepatitis tenían deficiencia de leptina. Perdón, la diapositiva anterior son los niveles, las categorías de niveles de leptina, y clasificaron a los pacientes con niveles normales, bajos o elevados. Y vieron que 40% de los hombres tenían deficiencia de leptina a pesar de a veces tener incremento en el tejido adiposo. Entonces, se ha visto que esta regla de la leptina elevada en personas con obesidad no siempre es cierta. Ya haciendo estos estudios, administraron leptina subcutánea durante un año, y vieron que después de un año mejoró la esteatosis, hubo reversión importante, hubo reducción del 10% de la grasa en el hígado, pero además hubo mejoría en la sensibilidad a la insulina, disminución de niveles de insulina y glucosa. Entonces, ahorita se están haciendo estudios para saber que quizá algunos pacientes, y además, bueno, como hablamos de que la leptina es una hormona anorexigénica, lo voy a hablar en la parte de fármacos, se está proponiendo como tratamiento para algunos pacientes, no para todos, que puedan beneficiarse del tratamiento con leptina. Finalmente, para hablar del cáncer y la obesidad, bueno, esto es un tema amplísimo. Voy a mostrar nada más un ejemplo que es, por ejemplo, en el cáncer de colon. Se ha visto desde hace mucho tiempo una asociación epidemiológica entre la prevalencia de obesidad y ciertos cánceres, sobre todo glandulares, de esófago, de mama, de próstata, de endometrio y de colon. Lo que sabemos es que para que una célula normal epitelial del colon se vuelva metastásica, tiene que pasar por ciertos pasos. Y el primero que se ha reconocido como importante para el desarrollo de enfermedad adenomatosa o polipoidea del colon es la inactivación de ambas copias del gen APC. También la mutación del gen KRAS y la lesión del gen P53 en el caso del cáncer de colon se han considerado así como cruciales para el desarrollo. Pero este es el paso inicial para la formación de lesiones premalignas. Estos investigadores vieron que
cultivar células epiteliales colónicas con leptina, veían células normales por un lado y otras precancerosas, o sea, con lesión del APC, veían que con el tiempo empezaban a tener aumento de la proliferación. Aquí, a mayores concentraciones de leptina, estas células empezaban a proliferar más y disminuía su apoptosis. Todas las células tienen en cierto momento apoptosis y veían que al administrar leptina, este es un modelo que se toma así como base para las características clásicas del cáncer que todas las células tienen que llevar a cabo, y una de ellas es evitar la apoptosis. Se vio que con la leptina, células que estaban iniciando un proceso de apoptosis empezaban a disminuir, y aquí, por ejemplo, que ya están todas apoptóicas, empezaban a disminuir sus índices de apoptosis. Alteración del potencial replicativo. Al administrar leptina a estas células se veía que empezaban a replicarse con mayor velocidad, y se vio que todos además vieron incremento en los niveles de interleucina 1 en las células al cultivarlas con leptina, y vieron que todos los mecanismos, todos los efectos que ocurrían con la leptina al administrar adiponectina, que es la hormona que se produce en el tejido adiposo y que se considera antiinflamatoria, antiaterogénica, que tiene actividades benéficas en el metabolismo, veían que no nada más empezaba a disminuir la proliferación celular, sino que los niveles, por ejemplo, de interleucina 1, interleucina 4 empezaban a disminuir. Entonces, finalmente, la conclusión a la que llegan a estos investigadores es que el tejido adiposo es necesario, pero en un balance, en una función que no altere la homeostasis de las células. Puede producir sustancias que generen enfermedades inflamatorias, metabólicas, incluso carcinogénesis, cuando se encuentra en un desequilibrio. Entonces, hablando sobre estos efectos benéficos o nocivos del tejido adiposo, ¿por qué algunos pacientes con obesidad desarrollan diabetes y enfermedades metabólicas y por qué otros no? Hay varias paradojas de la obesidad. Algunos pacientes con sobrepeso pueden tener incluso mejores desenlaces en la salud después de algunas enfermedades como enfermedad coronaria, procedimientos para enfermedad arterial coronaria. Sí se ha visto que las personas con sobrepeso en algunos casos tienen mejor supervivencia que las personas con peso normal. Paradoja número 2, los pacientes con sobrepeso pueden vivir más. Esto fue un estudio que se publicó en JAMA el año pasado, en donde dijeron que los pacientes con sobrepeso ya al seguirlos así en estudios poblacionales vivían más. Entonces, esta es otra paradoja. La número 3, no todos los pacientes con obesidad tienen enfermedades metabólicas. ¿Por qué sucede esto? Si la obesidad fuera tan dañina, porque algunos no se enferman. Entonces, se acuñó este tema de adiposopatía. Se sabe que en algunos casos, como estábamos hablando, el tejido adiposo puede ser muy patogénico, puede dar lugar a todas estas enfermedades, y esto ocurre. Primero, hablábamos de la adipogénesis alterada. Los primeros años de vida son cruciales. La exposición a sustancias inflamatorias, exceso de sustratos, los primeros años puede dar lugar a aumento en el número o alteración en las funciones de los adipocitos que tienen funciones para el resto de la vida. Acumulación patológica de grasa corporal, segundo mecanismo. Si estos adipocitos no son capaces de guardar la grasa, sino que la depositan en órganos periféricos, las personas se van a enfermar. Incremento de ácidos grasos libres, esto va de la mano. El incremento de ácidos grasos libres es lo que hace que se depositen en arterias, en otros sitios que son las manifestaciones patológicas de la obesidad. Efectos endocrinológicos, como sabemos, la obesidad se acompaña, el tejido adiposo es un órgano endocrino y produce hormonas y citocinas que tienen acciones locales y periféricas en muchos órganos, y da lugar en algunas personas a estas enfermedades. Inmunológicos, esto es importantísimo y cada vez se está haciendo más se está tratando de saber más sobre la inflamación, sobre la alteración de la inmunidad en las personas con obesidad. Entonces, lo que se propuso hasta el momento y lo único que se ha obtenido de estudios poblacionales es que se sabe que estos pacientes, por ejemplo, obesos metabólicamente sanos, de los que se ha hablado desde hace un par de años, también pueden tener diferencias hay que saber cuáles son las diferencias con los pacientes obesos no metabólicamente sanos. Y lo que encontraron es que los pacientes obesos que sí desarrollan enfermedades tienen elevación sobre todo de dos marcadores inflamatorios, proteína C reactiva y aquí interleucina 6. Hasta el momento son los factores que se proponen que nos pueden dar más luz sobre saber
qué personas, así en la clínica, porque bueno, si estudiamos los genes y todo, después saber un poco más, pero como clínico se sabe que las personas, los obesos metabólicamente sanos tienen menores concentraciones de estas citocinas inflamatorias.